¡Viva los romanos! Pues inauguramos una nueva sección en Gen Rojo Podcast de entrevistas y vamos a echar un poco el freno de ser tan hijo de puta. Un poco. De vez en cuando también viene bien levantar un poco el pie del acelerador. Nada, pues en primer lugar comentar que la canción que tenemos aquí de introducción a esta sección se llama Volveremos a las cavernas y es del grupo Impar. Y casualmente, aquí la casualidad, tenemos aquí un integrante del grupo Impar. Buenos días, Román. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Es el grupo en el que estamos Eduardo y yo. Y además, Román, en algún momento me llegó a decir, Román, que por qué no había puesto nada de nuestro grupo. Pero dije, bueno, es que tampoco hemos hecho un podcast para hacernos autobombo y publicidad. Entonces, ahora que ha venido... No, como demuestra esta entrevista. Bueno, hemos traído a Román y no lo hemos traído por enchufe ni nada de eso. Hemos traído porque acaba de sacar un cómic y aquí también tenemos a su guionista, a Fernando Llor. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? A ver si grabamos alguna colaboración con Impar algún día o algo. ¿Qué vamos a presentar ahora, Eduardo? Pues un cómic que, como decíamos, presentan estos dos invitados, que se llama Octobriana y los Vengadores Soviéticos contra el Capitalismo Nucelar. Nucelar. Se dice Nucelar. Joder, alguien que lo dice bien. Claro. Bueno, decir que el guion es de Fernando y Román es uno de los 5 dibujantes y Román, bueno, es el que ha dibujado la portada y el primer capítulo. Pero es una obra colectiva, por lo cual le viene bien. Pues para quien nos está escuchando, ¿de qué va Octobriana? ¿Quién es Octobriana? ¿Y de qué va este cómic? Octobriana es un personaje que tiene unos orígenes muy curiosos porque realmente no está claro en sí el origen exacto del personaje. Tan es así que está libre de derechos. Es decir, el personaje, la primera noticia que hay de su aparición es en 1971. Se cumplen este año 50 años. Pero no está muy claro cuál es el origen, ¿no? Realmente parece que nace como una especie de trasunto de Wonder Woman socialista llevada al pulp a partir de un encargo que hace un tipo checo a dos ilustradores y luego como que les roba este encargo, le añade un par de elementos, se apropia del personaje, le inventa unos orígenes distintos, empieza a decir que la creación es de un contrapartido cultural soviético y tal, y a partir de ahí se empieza a crear un poco este mito de Octobriana, ¿no? De no se sabe de dónde viene, no se sabe muy bien quién es el creador original. Y todo viene de un robo, o sea que directamente viene de alguien que le roba el material a unos ilustradores, se apropia de eso. Bueno, pero esa es la historia del cómic en general. Sí, sí, al final. Entonces lo curioso es comprobar cómo a lo largo de las últimas 5 décadas determinados equipos creativos han ido creando historias de Octobriana, generando como una especie del background de Octobriana, pero todas son totalmente diferentes y las hay muy delirantes, o sea, las hay de Octobriana contra los dinosaurios, las hay de Octobriana un poco contra nazis alienígenas, o sea, hay historias como muy locas. Y tiene como un fandom muy enfervorecido en el underground sobre todo en la República Checa. Y ahí está. Yo me enteré de toda la historia octobriana, no es que yo pueda decir ahora, no, yo soy un seguidor de Octobriana, llevo muchos años siguiendo todo lo que se hace y tal. Para nada, ¿vale? O sea, no me quiero tirar el moco en ese sentido, ni mucho menos. Yo conozco a Octobriana a través del blog de la editorial La Felguera, que no sé si lo conoceréis, pero que es un blog que se llama Agente Provocador.
y que en Agente Provocador pues están constantemente subiendo un contenido que a mí me parece muy interesante. Tienen determinados temas que siempre están tratando, pues los bajos fondos en España o curiosidades culturales que hayan ocurrido en las últimas décadas o tal, y una de las partes que tienen es hablar un poco de esta cultura pop un poco más más abandonada, o un poco más underground, o un poco más cercana al fanzine y demás, ¿no? Y en un artículo que leí sobre Octobriana, me enteré de la historia, vi que estaba libre de derechos y dije, hostia, cuidado, aquí podríamos hacer algo divertido, ¿no? Algo un poco diferente y algo, pues, el que nos apetezca hacer, ¿no? Y a partir de ahí fue como, yo creo que el primero que contacté fue a Román, porque dije, bueno, si vamos a hacer una historia de una superheroína comunista y tal, al que hay que llamar es a Román. Y la idea siempre fue, o la idea en un principio siempre era como hacerlo desde un punto de vista fanfinero. O sea, esto no había de primeras una intención de decir, no, pues vamos a buscar una editorial o vamos a tal, ¿no? Sino que era como, vamos a hacer un fanzine, vamos a juntarnos unos cuantos, vamos a hacer algo muy loco, vamos a quitarnos esa espina que a veces tenemos de no poder hacer las locuras que nos gustaría hacer en otros trabajos, pues porque, yo qué sé, pues porque hay que hacer un trabajo más alimenticio o más en este sentido. Y con Octobriana era un poco, vamos a reírnos, vamos a desfasar y vamos a utilizarlo como para lanzar los mensajes que nos apetezca lanzar siendo los burros que queramos. Y era un poco la idea. Esta idea yo después, pues en una conversación, en unas jornadas del cómic de Avilés, se las comento a Mercedes, la editora de Cósmica Editorial, que antes era de Rocketman Project, y ella me dijo, ¿qué fanzine ni fanzine? Os lo saco yo. Y entonces fue un poco así, ¿no? O sea, fue como bueno, pues de repente fue como, pues estábamos en un proyecto editorial más, con unas características diferentes a otros proyectos, pero ahí estábamos. Y así nace un poco todo esto. Pero la verdad es que el punto de vista ha sido de divertimento total, de buscar un divertimento absoluto. Tengo aquí algunas notas. Ajá. Una de las cosas positivas que yo he destacado, que claro, creo que es un buen aporte, ya que es el primer cómic que hay de Octobriana en castellano, y bueno, puede ser una forma de que a lo mejor en el mundo hispanohablante y demás pues puedan acercarse al personaje y al común, no. Y bueno, sí, y también otra cosa positiva que decir, que me he reído bastante leyéndolo. Creo que es divertido, desenfadado, que da buen rollo. A ver, yo creo que tiene unos cuantos detalles que no vamos a destripar aquí. Al que quiera leérselo está disponible. Puntos concretos y son muy, muy divertidos, que de hecho los comentamos nosotros en Petit Comité. Otro par de cosas positivas que me ha parecido guay, que no lucha contra comunistas, que investigando un poco sobre algunos cómics de Octobriana, también hay algunos en plan, luchan contra un Lenin zombie o contra y es como, bueno, la ha tratado mucho tipo de gente, muchas etapas. Al ser una superheroína socialista, pues creo que está un punto positivo que no lucha contra. Me ha parecido guay. Y luego, también otra curiosidad, que a mí de primeras me recordó a la película esta rusa, no sé si la conocéis, que yo cuando se anunció... No. Me dio ilusión, pero no era una puta mierda. Es una película de superhéroes rusos, no sé si lo comé. Ah, ya. Que son superhéroes soviéticos, no tiene nada que ver con este cómic, pero en el concepto, digamos que sí. ¿Pero tienen a Trotsky o no tienen a Trotsky? No. Es que es un poco... A ver, tampoco se lo hacen muy seriamente una película que son 5 millones de dólares de presupuesto, aún así. Y fue famosa en su día cuando salió. Está mal, pero se nota que le falta presupuesto, el guión no es muy bueno, por lo menos para mí, vamos, queda muy... Creo que sí que tenía potencial la idea. Entonces quiero felicitar porque vosotros con menos de 5 millones de euros habéis hecho una... Poco menos. Poco menos. Poco menos, sí. 4 millones y medio. Por cabeza, sí, por cabeza, claro. Bien, pues,
proponérselo a Putin, yo que sé, que no sé. Hostia. No sé si quiero mandarle un mail a Putin y que tenga mis datos. Bueno, que tenga mis datos otra vez. Otra vez. Como ya veo, ninguno la habéis visto, pues ir a verla. No. Es mala, pero es un poco graciosa. No tan gracioso como Octobriana y los Vengadores Soviéticos contra el capitalismo nuclear. Nucelar. Nucelar. Y dejo de la referencia. Pensaba que sí que iba un poco por aquí, pero ya he visto que no. Así que me guardo este artículo y no ha pasado nada. Yo quería comentar, bueno, el porqué de la selección de los personajes. Quedamos los tres, Aarón, Edu y yo, a tomar algo y les comenté, porque ellos tema soviético controlan, ¿vale? Mucho más que yo. Y yo me acuerdo que les dije con miedo, un poco, que... Digo, pues Fernando me ha llamado para... Bueno, me ha pasado ya el guión del cómic este y tal. Estamos hablando, pues sería 2019, 2020 o así. Y cuando, me acuerdo cuando le dije los personajes que salían así como tan random. No, yo quería buscar algunos iconos que a la hora de convertirlos en personajes de cómic, ¿no? De llevarlos a un punto más pop, fuesen muy reconocibles, ¿no? Yo creo que aunque alguien no esté muy puesto con la historia de la Unión Soviética, ¿no? Tú le dices Gagarin o le dices Laika y sobre todo le dices Trotsky y van a tener un referente visual rápido, ¿no? Van a decir, sí, la perrita Laika, jugando con el tema de crear algo muy icónico, ¿no? Desde el punto de vista de que representan los Vengadores a nivel yankee, ¿no? Los Vengadores son como el supergrupo más conocido, ¿no? De todos los tiempos, y más ahora con el tema del universo cinematográfico y tal. Los Vengadores son los Vengadores, es decir, todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo conoce el icono y sabe que son un supergrupo y demás, ¿no? Entonces, como íbamos a hacer ese juego de los Vengadores soviéticos, yo creo que la elección partía un poco de iconos muy reconocibles. Y dentro de los iconos muy, muy reconocibles, porque también tenía en la cabeza el tema de meter a Lenin, por ejemplo, como uno de los miembros del grupo, o dejarlo fuera para que fuese esta especie como de ídolo perfecto para Octobriana, ¿no? O su punto débil, la única manera de controlarla, ¿no? Hay este momento donde los masillas se ponen la careta de Lenin, entonces ella empieza a perder la cabeza y dice, Vladimir, vuelve. Pero luego también jugar a qué tipo de superpoderes podríamos tener dentro de un mundo con Vengadores de este tipo. Y dices, coño, pues evidentemente lo de los accidentes con rayos cósmicos y tal, que te dotan de poderes, es un clásico tropo del mundo del superhéroe, ¿no? O sea, no solo en Marvel, sino en todo tipo de universos superheroicos que se han creado a lo largo de los años. Todos aquellos que cruzan la estratosfera y entran en el espacio y tal, son susceptibles de sufrir un accidente que les convierta en otra cosa. Entonces, por un lado teníamos a Laika con la capacidad de convertirse en un animal aterrador y tal, y a Gagarin el ser un viajero interdimensional, que me parece que ese viaje interdimensional que sale en las páginas del cómic es de mis partes favoritas. O sea, hay una serie de partes que me fascinan. Hay una es el momento del rescate en el hielo, porque bueno, pues es el referente absoluto, y el repetir eso me parece una maravilla. Y luego el viaje interdimensional de Yuri y tal, y hay un homenaje a una portada mítica de Mohamed Ali contra Superman, el TVO de Neil Adams y Denis O'Neill, y que me parece una pasada también el tal. Claro, y sale Gagarin pegándole a Hitler, y sale Batman agitando una bandera del partido nacional socialista, ¿no? O sea, es como llevar a Batman donde siempre ha estado, ¿no? O sea, claro. Es como, joder. Ayer mismo me estaba leyendo la introducción que Alan Moore ya en el 86 hizo del Regreso del Señor de la Noche, y ya en ese año en que salió, ya Alan Moore hablaba de ese componente, de ese Batman medio fascista que hace Miller, y que por otro lado ha sido prácticamente en toda
de siempre, ¿no? O sea, que es algo que es una comidilla ya desde hace ya muchos años. A mí, primero me pareció una de las mayores rayadas del cómic, que es el poder de Trotsky. Pero me parece una genialidad porque, al menos para mí, yo no sé si esa sería la intención, sí. Lleva la piolet que le clavaron en la cabeza todo el rato. Y cuando se la quita, pues es capaz de tirar como ondas mentales, como para lavar cerebros, ¿no? Implantar el ideario comunista. Y a mí me hizo mucha gracia porque me parece como una parodia del pánico clásico de los 50 de la era macartista, de terror absoluto a la amenaza comunista que en todas las obras implantaba su ideario para pervertir las mentes de las buenas gentes norteamericanas. De la época macartista, o libertad o comunismo. Hombre, claro, no nos olvidemos. Pero que es así, ¿no? Es como que el comunismo te va a comer la cabeza y te va a corroer, ¿no? Y convertirlo en un superpoder era muy tentador, No quiero que se termine esto sin nombrar al resto del equipo. Bueno, yo me encargué del primer capítulo. El segundo se ha encargado Jessica Silvan, que creo, no sé, Fernando, creo que es su primer trabajo, ¿no? Creo que también participó en otro álbum colectivo de temática orcos, fantasía épica y tal, pero sí, si no es su primer trabajo, es uno de sus primeros trabajos. El siguiente capítulo, el tercero, lo hace Pablo Prado, que sí que lo hemos nombrado, que es el de los viajes interdimensionales de Gagarin, de Yura, porque he descubierto que se dice Yura. Vi el biopic que la semana pasada o hace un par de semanas que hay en Prime Video y descubrí que se dice Yura. Si dice Yura Gagarin, nadie sabe. Va a saber aquí. Claro, yo voy a seguir diciendo Yuri. Lo siento por esa película. Seguramente yo también. O diré Gagarin. Sí. Y bueno, yo creo que lo que hace aquí Pablo es una pasada de composición de páginas y de... Pablo es un loco de la narrativa y o sea, que tiene 3 álbumes publicados en nada, Sí. Súper rápido, ¿sabes? Y la verdad es que curra mogollón, trabaja súper rápido y es una barbaridad lo que hace. Eso sí, el cabrón tiene horror backward y que no veas. Sí. Le encanta meter detallitos por todos lados, le encanta qué mami. El meter estas composiciones locas. Y luego además, como su capítulo es el de las actuaciones musicales y tal, era el más indicado para hacer ese capítulo. Bastante tiempo mirando por ahí, un poco perdido. Mira, tengo aquí una nota. Trotsky se pone cachondo con Britney. Se ponen a perrear, o sea, hay unos momentos que se ponen a perrear. Cuando está Trotsky bailando, esa postura la acabo de revisar ahora y me flipa. Esa postura de contorsionado es una pasada. Es una maravilla, sí. Acabo de revisar Román. A ver, antes de la entrevista. Voy a ver la postura de Trotsky por si Voy a ver si sale este tema. Sí. Y bueno, seguimos. El capítulo 4 lo ha hecho Zaida Novoa. Sí, Zaida, que también es exalumna y ahora compañera en la escuela, está impartiendo clase. Qué bueno. Ella ahora mismo en la escuela también y también compartí con ellas unas páginas en una revista que sacó aquí a Mesa por la Normalización Lingüística, que es un organismo independiente que trata de luchar un poco por que el gallego no se pierda y que llegue sobre todo a la gente más joven y tal. Y entonces editaban una revista de cómic periódica. Y los 4 primeros números, pues yo hacía una serie con Zaida y entonces dije, pues venga, para adentro también. Ayer se falló el Premio Nacional de Cómic y se lo ha llevado Magius con Primavera para Madrid, que es un pepinazo de cómic. Sí. Y vamos, lo recomiendo desde ya.
Y claro, ya han salido las primeras quejas por mezclar cómic y política, porque Primavera para Madrid es prácticamente un trasunto del Madrid. Un momento, voy a lanzar un mensaje para quien se queja de mezclar cómic con política. Que te den por culo. Espera, antes de meternos en esto, que hay mucha chicha que cortar. Perdón. Vamos a decir quién hace el último capítulo, que si no después no lo vamos a... Eso. Pero ¿viste? Pobre Raúl. Sí. Vale, el último capítulo lo hace Raúl Orte. Ya habéis hecho varias cosas. Sí, que hemos hecho juntos 2 cómics ya. Uno es el que hicimos nuestra intervención dentro del universo 36, que es este universo que ha creado Carmona en viñetas de superhéroes contando la guerra civil, y en el que Román pues sí fue el de la toma de Málaga, la toma de Málaga con 1937, la toma de Málaga, ¿no? Con Roberto. Con Roberto Corroto. Sí, y ahí hicimos el que nos dio Rafa, que fue muy cachondo, que fue el Alcázar de Toledo. Entonces, nos tocó contar la proeza del Alcázar, que era como, madre mía. Para quien esté escuchando, tenéis que ver con qué rintintín lo dicen. La proeza. Ya. O dicen este tipo de cosas de no, es que hay que dejarse de meter tanta política en los cómics. Es como, pero ¿cómo vas a dejar de meter política? ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se quita la política de las cosas? ¿No? O sea, es como, Dios mío, ¿cómo se quita la política del arte? ¿Cómo se quita la política de la cultura? ¿Estamos gilipollas? Sí, a ver, está claro que, joder, ¿de cuándo el cómic no ha sido político? ¿Desde cuándo el cómic ha sido inocuo? Esto es como cuando salió la serie de televisión de Watchmen y la gente decía, os habéis cargado Watchmen metiéndole tanta política. Pero vamos a ver, o sea, es que al final lo que es ignorancia, total y absoluta. Y hay gente que se atreve a decir que ellos disfrutan de cómic que no tiene trasfondo político, como Asterix. Y es como, tú no te has leído un Asterix. O no lo has entendido. Ponedlo en los comentarios. Asterix, decirlo. Porque es como decir, joder, no, que te puedes divertir y te puedes entretener y te puede parecer la hostia, pero negarle la política a Asterix es que ya no sé, o sea, es que hace un rato veía un post de Rubín, de David Rubín, cómo no, que decía, yo es que solo quiero cómics que no sean políticos como Mortadelo y Filemón, y le plantaba ahí la portada de con el Bárcenas y todo eso. Claro, pero sí, Bañez ha estado haciendo parodia política toda la vida. Toda su vida. Toda su puta vida. Entonces es como, joder, que la hará mejor, la hará peor, tendrá un sesgo, tendrá otro, pero decir que Mortadelo y Filemón no tiene un contenido político es como, tío, si es una agencia privada de información, si son espías, ¿sabes? Joder. ¿Qué quieres? Que es como decir, a ver, me cago en la puta. ¿Sabes? Que no es la historia de yo qué sé, de un panadero y un frutero, que es que son espías, joder, es una agencia de espías. Es como pensar, no, James Bond no es político, coño. No. Al final todo es político, y la peor política que se hace en obras culturales es la que no pretende. El de ciertos posicionamientos políticos que ya se tiene por lo que sea. No se lo ha planteado porque simplemente pues es la ideología dominante, y eso tú lo trasladas a tu cómic o música o película y realmente tú crees que no es político, pero sí político. Entonces vendrá Gen Rojo y te dirá ¡pimba! Claro, mira, ahí está. Otra preguntilla que me saco de la manga. Hablando un poco sobre todo este aspecto político y sus implicaciones con el mundo de la cultura, ya que ha salido al principio de todo el origen de Octobriana como un personaje sesentero, setentero, una consideración sobre si Octobriana encarna más los valores de la Revolución de Octubre o si encarna una serie de ideas más relacionadas con el movimiento contracultural de los años 60.
Wow. ¿Te creías que ibas a venir aquí a...? Una pregunta fácil. Claro. Yo creo que hay una diferencia entre la trayectoria que ha habido de Octobriana como personaje hasta ahora, ¿no? A lo largo de los años, y que ha habido como diferentes versiones. No olvidemos que cada uno con el personaje ha hecho un poco lo que ha querido. Hay quien ha incidido más en una parte más política, hay quien ha incidido más directamente en irse al pulp total y olvidarse más de ese sentido y utilizarlo más como un icono contracultural. Pero en nuestra versión yo quería hacer un poco una amalgama de ambas cosas, ¿no? De decir, el tema de coger como los valores de la Revolución de Octubre me parecía interesante y me parecía que era algo que se podía utilizar como arma, ¿no? De hecho, pero también era interesante coger a Octobriana desde este punto de vista de icono underground, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí en una especie de equilibrio entre las dos cosas, y ninguna de las dos tomada demasiado en serio. Quiero decir, con ninguna de las dos pretende hacerlo desde una posición férrea y firme y tal, porque no hay nada peor que pretender hacer algo en serio y que cause risa. Cuando tú pretendes lanzar un mensaje como muy potente, como muy cañero, como muy convencido, muy claro, y que de repente haga reír a un auditorio, o haga reír a unos lectores, o haga reír a quien sea, ¿no? Y al final que se produce tal choque, se produce tal disonancia ahí que no funciona. Entonces creo que si nos metíamos mucho en una de las dos partes, nos podían acusar de no llegar al punto que teníamos que haber llegado, y entonces creo que lo mejor era mantener ese equilibrio, ¿no? El que tanto una cosa como la otra tenga por encima una pátina de cachondeo y una pátina de gamberrismo, ¿no? En cierto sentido, y que eso era lo más interesante en este caso. El día que hagamos un TVO revolucionario de verdad, lo haremos muy serio. Cuando habéis dicho que estaba peleando en uno de estos viajes interdimensionales, pues está luchando Gagarin contra Hitler, y en uno de esos, porque es una página muy repleta de personajes y referencias y tal, pues has dicho que sale Batman tal, pues también sale Mao, sale Castro, sale Stalin y sale Hijo Rojo. Y actualmente, pues solo decir que tenemos más adelante un programa sobre cómic Hijo Rojo, pero bueno, solo lo dejo aquí para que lo esté escuchando y diga, bueno, pues esto ya va a venir. Hay un momento que Gagarin es una dimensión paralela. Él viene del 68, Gagarin. Para él, el paraíso de la colectivización y Sovietland es como un sitio rural no tecnológico. Siendo astronauta, quería comentar si eso era a propósito, era por algo. Era a propósito por un recuperar el agrarismo, ¿no? Y la vuelta al trabajo del campo, un poco como la colectivización ideal del trabajo de la tierra y todo esto, ¿no? Aunque se puede hacer con tecnología, evidentemente, pero era un poco como una imagen utópica, un poco en mi cabeza. A mí me sorprende Gagarin, que se asocia a astronauta, al progreso tecnológico, potencia espacial, la Unión Soviética, que su paraíso, fuera como algo agrario, ahí tirando con burros, todos contentos cantando. Digo, bueno, pues el progreso es, deja ese tractor. Sí, no, el progreso en este sentido es trabaja la tierra, ¿no? El trabaja la tierra y que la tierra sea de los trabajadores, ser un poco un mensaje, sí que a lo mejor un poco más de los años 30 que de su época. Una cosa que me ha gustado bastante, que es, o sea, las diferentes canciones que cantan ahí tienen como un gráfico, tiene no sé cómo llamarlo. Uh-huh. Y luego cuando se enfrentan a Madonna, Britney y Beyoncé, también utilizan esta canción. Eso me ha parecido bastante guay. Sí. Y bien traído. O sea que... Luego también me ha gustado bastante los ninjas del dólar. Hombre. O lo pone en el guión, es una de las referencias que le pasé a Faida. Los ninjas del clan del pie de las tortugas ninja. No sé si os acordáis de que en las tortugas ninja hay un malo clásico que es Shredder, el villano absoluto de las tortugas ninja, y
y es el líder de un grupo de ninjas infinitos que son el clan del pie, que el clan del pie a su vez son un trasunto del clan de la mano. Y yo dije, bueno, pues si hay el clan de la mano, hay el clan del pie y nosotros tenemos un enemigo capitalista, evidentemente tiene que ser el clan del dólar. Que al final parecen un poco raperos también, como de raperos de los 90, ¿no? Con collares con el símbolo del dólar y tal. En la parte de Raúl, nosotros teníamos la coña cuando estábamos haciendo el TVO de los últimos de las Filipinas. Somos un equipo que nos llevamos muy bien. Está Raúl, Jorge, que hace el color, Jorge Ob y yo. Entonces siempre nos cachondeábamos con el hecho de que apareciesen entre las filas enemigas, entre las filas de los filipinos, que apareciese un Predator, ¿no? Porque como estábamos en una jungla, que apareciese un Predator. Y me acuerdo que yo les puse en un momento del guión, con el cachondeo que teníamos habitualmente, pues estaba describiendo la escena y era como, no, están atrincherados en la iglesia y están disparando. Entre las filas enemigas en la trinchera aparece un Predator de 2 metros y medio. Y entonces estos se despollaban, se reían, tal, no sé qué. Pero luego eso se nos coló cuando le pasamos el guión al experto que iba a hacer el epílogo. Era un tipo que el mayor experto en los últimos de Filipinas, no sé qué y tal. Y entonces le mandamos el guión. Y a los 2 días me escribe un privado y me pregunta, oye, ¿qué es un Predator? A ver. Yo creo que en las Filipinas no había un Predator. Entonces, y le ¿qué dije, es un Predator? Y tú le pasaste la película de Schwarzenegger y mira, pues te juro que se nos coló, que no lo pensamos, que nos pidió el guión y le dijimos, toma el guión. Y entonces en el último capítulo, que es el que Octobriana va a enfrentarse con Trump, ¿no? Este Trump convertido a sí mismo en una especie de fibor nuclear, lleva unas zapatillas y en esas zapatillas lo que hay dibujado es un Predator. Cierto. Sí que tenía una apreciación que era, pero ¿por qué elegir a Donald Trump más como presidente de los Estados Unidos? Digamos, lo identifica como una especie de adalid del capitalismo, que el cómic está ambientado en 2022, por lo cual presuponíais que Donald Trump iba a revalidar la presidencia. Sí, no tanto que fuese a revalidarla, sino como ¿qué podría hacer este tío si no es presidente y le entra la locura y dice a tomar por culo el juego, a tomar por culo el tablero y ahora voy a invertir todos mis millones de dólares en convertirme en un supervillano? Quizá el mejor ejemplo, si hablamos de capitalista con todas las letras, porque es que es un multimillonario que ha hecho todo lo que ha querido. Todo lo que ha querido. Ha salido él solo en casa. O sea, eso te hace capitalista. O sea, es un tío que ha cumplido todos sus sueños. O sea, es un tío que ha tenido el dinero y para hacer todo lo que ha querido, para ir cogiendo cada vez más puestos de poder hasta llegar, contra todo pronóstico, a ser el presidente de los Estados Unidos. Y aún así seguir haciendo lo que ha querido y diciendo lo que ha querido sin ningún tipo de... Y que además yo creo que representa un poco el icono cercano del supervillano en la realidad, ¿no? O sea, el decir, hostia, este tío era totalmente, porque sigue ahí, ¿no? Pero es totalmente un supervillano, ¿no? Es decir... Sí, claro, es el Kingpin de... Sí, desde luego da para villano. Lo que pasa es que, a ver, mi idea de Donald Trump no lo concibo como tan poderoso. Al final, Donald Trump, cuando han querido, lo han quitado en medio, la han cerrado Twitter, la han censurado. O sea, a lo mejor podríamos pensar también que los dueños de estas multinacionales, de las redes sociales, son realmente más poderosos económicamente. Porque sí, mira, en un número 2 igual hacemos a Mark Zuckerberg, ¿no? Sería muy gracioso. Yo quería comentar si habría posibilidades más Comité Octobriana y... Pues el otro día hablaba con Mercedes y me dijo que había un par de dibujantes que ya habían escrito porque si se iba a hacer una segunda parte que querían participar. Y yo dije, joder, qué curioso.
Nah, imagino que como todo, quiero decir, si funciona, si el cómic funciona, gusta y tal, yo encantado. O sea, yo me he divertido muchísimo haciendo esto. Tengo que reconocer que me he divertido mucho. Creo que los dibujantes, todos ellos, se han divertido mucho también con la parte que le ha tocado, con los capítulos, con el dibujo, con las escenas, con tal. Que eso se nota, además, que eso se nota en el resultado. Yo sé, por ejemplo, que Raúl hacer esa batalla final lo ha disfrutado como un enano y se lo ha pasado pipa y tal. Entonces, o Román, ¿no? Román haciendo el inicio y el encontrar a Octobriano en el Hombre, ese guiño, por favor. Siempre me ha gustado que le hacen a los políticos como 2 preguntas o 3 o 4 y acuérdate de las. Pues así puedo decir, la primera ya tal. La primera ya tal. Claro. Bueno, retomando lo de los ninjas del dólar, luego continúa la escena con que se ponen como unas máscaras de Lenin. Aquí vuelve a aparecer Lenin y en un momento se dice: otro sucio truco más del merchandising de masas. Siempre nos habéis tratado como borregos. Esto puede ser un guiño a la máscara de V de Vendetta. Por supuesto. O sea, ya no te dejo que me hagas la segunda pregunta. Ya te respondo la primera. Y era tal cual, la primera ya tal. La primera ya tal. Hay como bastantes documentales en los que sale Alan Moore hablando de V Vendetta, y hay uno que hablan precisamente de su relación con Anonymous, que utiliza la máscara esta de Guy Fawkes, ¿no? Para reivindicarse y tal. Y él decía que le parecía muy gracioso desde un grupo supuestamente anarquista, ¿no? Al final lo que se haya lanzado es un merchandising brutal que hace ingresar dinero a grandes multinacionales. Entonces es como... No voy a decir nada de los anarquistas. Que nos liamos. Que siempre me pasa en los podcasts y lo quito siempre, porque digo... Siempre los anarquistas, no sé por qué, siempre salen. ¿Qué habrán hecho ellos de mal en este mundo? No sé. Bueno, Edu habla poco, pero el hijo de puta. Vale. A ver, hablando un poco del final de Trump, precisamente, esa aparición que hace como cyborg, a mí me llamó un poco la atención porque sale él tumbado en una hamaca y tal, y al fondo se ven 3 banderas. Me hace gracia porque la que está como así más alejada es la de los Estados Unidos. Hay una de $1 y otra que es la confederada. ¿Por qué la confederada? Bueno, un poco por esta relación de Trump con determinados movimientos cercanos al Ku Klux Klan. Bueno, no sé si sabéis, ¿no? Que le hacía guiños a QAnon, no solo a QAnon, sino que hacía guiños en sus mítines a los Proud Boys, que son un grupo de ultraderecha bastante hardcore en Estados Unidos y que ya están haciendo acciones bastante violentas y bastante peligrosas. Y luego pues también se veía como este rollito de cierta querencia por el sur y estas cosas. Entonces, yo creo que la pregunta de Edu va más por el rollo Donald Trump desde Nueva York, no sé qué. Exactamente, que si fuese de cualquier otro sitio, pero es que de la ciudad de las ciudades, de más metropolitano y más... Precisamente en Estados Unidos, en el sur profundo, hay un movimiento muy en contra de esta gente, de lo que representa el propio Trump, de este millonario metropolitano también. Pero Trump en su campaña hizo una labor muy potente de conseguir el voto de las zonas rurales, Sí. y de las zonas rurales del sur, y esto forma parte de la estrategia de Steve Bannon para realmente darle la vuelta en determinados estados donde esa imagen de cosmopolita millonario que no se preocupa de la gente del rural porque su visión está en otra parte, el tal, ¿no? Y porque aparte creo que el ponerla confederada de algún modo era una especie de como de chiste, como de jijiji, ¿no?
de como que ahora que estoy aquí tomándome mi mojito y esto y tal, aquí puedo tener los símbolos que me dé la gana, ¿no? Es como aquí cuando entraban en el despacho de algún concejal, ¿no? Y de repente tenía tenía la bandera con el aguilucho y venía la prensa y tenía que quitar rápido la bandera, ¿no? Es como en mi espacio privado pongo los símbolos que de verdad me apetece a mí, claro, ¿no? Un poco ese rollo. Yo creo que se podría resumir porque sí, eso me ha gustado. Yo creo que todo el cómic es un poco todo el cómic es porque por the loles, ¿no? Octobriana, el cómic del Jiji. Por concluir un poco con este aspecto, también teniendo en cuenta que la persona que se presentaba contra Donald Trump era quien era, ese aspecto tampoco estaba muy cuidado, la verdad. Porque también no creo que Hillary fuese la más adecuada, pero bueno. A mí no me ha quedado claro. ¿A qué partido votaría Octobriana en Estados Unidos? Si fuese ciudadana americana, sería ilegal. ¿Es que acaso en Estados Unidos hay censura? ¿Estamos diciendo eso en el país de los libres? Por lo que sea, en Estados Unidos solo hay 2 partidos. Por lo que sea. Sí. ¿Alguna cosa más que queráis decir para finalizar? Lleva un prólogo largo y súper interesante de Javier Mora, que al parecer es un friki hasta el extremo, conocedor de toda la historia de Octobriana, y viene muy bien para rastrear un poco la pista a esos orígenes tan confusos que apuntaba Fernando, porque además es súper interesante la trayectoria editorial del personaje. No es solo leer el cómic, sino a quien le guste también puede ir ahí y buscar otras referencias del personaje en otros cómics. Y que hay que leerlo, que la gente no se lee estas cosas. Si está dentro del cómic es porque te lo tienes que leer. Sí. Es como léetelo, que además vas a entender más. Para relectura, que no es de esos cómics que a lo mejor lo lees, por lo menos yo lo he leído varias veces. Sí, además el cómic es bastante ligero en ese sentido y se lee bastante rápido. También para ya terminar del todo, quiero hacer un anuncio. Román y yo tenemos un concierto el 29 de octubre en Orihuela, Alicante, España. En La Lonja. A las 7:30 y haremos un concierto de canción de autor. De guitarrica en mano. Haremos canciones propias, tocaremos poemas musicados. Y Edu también estará por ahí con el bajo también, acompañando a Aarón de vez en cuando. Correcto. A la gente que esté entre la zona de Alicante y Murcia que cree que le puede interesar, que se pase por allí a tirarnos un aguacate, que no está muy maduro ni muy blando, que esté comestible. Yo prefiero tomates. Yo si nos tienen que tirar, prefiero tomates. Maduros. Haremos guacamole. Claro. Pues dicho queda. Quiero aprovechar antes de que cerréis para agradeceros que nos hayáis hecho un hueco, porque sé que habéis tenido que remodelar todos vuestros planes y leeros el cómic varias veces en muy poco tiempo y reorganizarlo todo, y más el curro que va a ser editar todo esto para que salga a tiempo. Doy por concluido la primera sección de entrevistas de Gen Rojo Podcast. En el próximo programa, más. Hay una revolución en tu forma de pedir que baje la basura. Hay una revolución. Solo quiero estar contigo, mi vida. Mi vida, mi revolución. Mi vida, mi revolución. Mi vida, mi revolución.